Bienvenidos una vez más a esta línea de psicoconsejería, línea amiga por la Estación del Cielo. Hoy tenemos un panel de invitados que hacen parte del programa. Ellos vienen con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, han preparado un tema bien especial y lo hacen cada 8 días. Y la cabeza de este programa, obviamente está en el cielo, es nuestro Señor, pero aquí en la tierra está encargada la doctora Adriana Gómez Peña, ella es psicóloga clínica. Más adelante daremos los números de contacto para que puedan tener alguna consulta profesional con la doctora Adriana Gómez Peña. Adrianita, Dios te bendiga, bienvenida a tu casa, la Estación del Cielo, y a tu programa Línea Amiga, gracias a Psicosentir y Actuar. Hola Alvarito, muy buenas tardes, y a todos los que nos están escuchando, nuevamente bienvenidos a este programa Línea Amiga, aquí en la Estación del Cielo. Gracias por estar allí, por esa audiencia, por esa fidelidad, porque de lunes a lunes estamos aprendiendo, estamos todos en un espacio de crecimiento, de acercarnos, conocernos más del Creador, de su palabra, y cómo ponemos en práctica esa palabra hoy en día en nuestra vida, y más teniendo en cuenta tantas situaciones, tantos ires y venires que tenemos en este mundo. Bueno, les cuento que aquí estamos también muy pendientes de lo que está aconteciendo. Nuestro equipo, nuestros muchachos de la Selección Colombia, ya van 2-0, oh, excelente, y vemos ese estadio, wow, hermosísimo, amarillo, hermosísimo, sí, amarillo, hermosísimo ver desde aquí, los acompañamos, y bueno, qué rico, qué bueno, porque de vez en cuando estos espacios nos ayudan. Y créanme que esto lo contagia a uno, y uno dice qué rico, son momentos diferentes a lo que comúnmente vemos en las noticias, escuchamos en la radio, porque es diferente, esto nos une como pueblo, y es algo muy lindo, porque aquí, indiferente de qué departamento eres, qué etnia eres, qué credo tengas, estamos con un solo sentir, y es apoyando a nuestra selección, a nuestros muchachos. Entonces, excelente, vamos muy bien, empezamos excelente, esperamos que sigamos así. Bueno, de otro lado, cibernautas, sí, como lo comentaba Alvarito, hoy tenemos aquí 2 grandes invitados, ya son de la casa, ya ellos han hecho parte de la nómina. Exacto, de la nómina, han hecho parte en otro momento aquí de la Estación del Cielo. Como siempre, muy agradecida con ellos, porque sabemos lo que implica esto, ¿no? Es sacar de su tiempo, de su espacio, es apartar de esas agendas que tienen, porque no solamente son varones cabeza de hogar, sino también obviamente laboran, tienen pues un oficio, un rol que cumplir también en la sociedad, pero sacan ese tiempo y ese espacio para estar aquí en la Estación del Cielo, para hacer lo que el Padre nos ha llamado a hacer, y es dar las buenas nuevas de salvación. Entonces, bienvenidos. Vea, esto es John al cuadrado y Álvaro al cuadrado. Esto es buenísimo. Hoy la mesa está excelente, me encanta. Por eso va Colombia 2-0. Exacto, muy bien, perfecto. Listo. Tengo aquí enfrente mío John Álvaro. Hola, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Bien, gracias al Eterno. Me encanta. Qué bueno que estás aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Y a mi izquierda, Johncito. Hola, John, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno. Muchas gracias. Al micrófono, John. Pégate Muchas ahí. gracias Eso. a todos. Bien. Gracias por esta invitación, y contento de poder participar en estos espacios de interacción. Y estamos triangulando, ¿no? John, Álvaro, John, Jairo. Total, Dios mío. No, esto está excelente. Aquí también estamos de partido, les digo, de partido. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, y para ponernos como al corriente de lo que estamos haciendo aquí en la Estación del Cielo, ya los que vienen con nosotros semana tras semana, pues están como muy pendientes y muy a la expectativa de qué es aquello que vamos a traer hoy. Pero aquellos que se vinculan por primera vez, muchísimas gracias. Recuerde que se pueden conectar a través de la aplicación, la app que la descargan, www.laestaciondelcielo.com, o en la fanpage en Facebook de la Estación del Cielo, ¿vale? Bueno, venimos hablando, la semana pasada comentábamos un poco acerca de cómo el Padre es perfecto, cómo el eterno Dios maneja siempre un orden para todo, y así como Él dio unas especificaciones muy claras para la creación de del santuario y la reorganización del pueblo, de su pueblo, asimismo lo ha hecho con cada uno de nosotros. Y como a nivel de familias, Él coloca una cabeza, y desde debajo de esa cabeza pues hay unos miembros que cumplimos y tenemos unos roles específicos, y es lo que nos permite, como ya lo hemos dicho, como familia ser el primer núcleo social,
permite obviamente que vamos generando una sociedad, que vamos generando un trabajo en comunidad, que seamos un sistema. Entonces ahí vemos obviamente ese orden y esa importancia del padre con cada una de sus directrices, de cada una de sus enseñanzas. Comentábamos también un poco cómo pues el surgimiento de ciertos pensamientos, de ciertos, ¿cómo diríamos nosotros? Como ideologías, están siendo unos factores de alto riesgo para ese orden y esa organización que tiene la familia. Hablábamos del consumismo, por ejemplo, y cómo el consumismo lleva a que, en particular, crea una necesidad, porque no lo era, pero crea una necesidad en el hombre. Cuando digo hombre me refiero hombre y mujer, en el hombre, de tener un estatus, un poder, de crear una identidad más desde el tener, no desde el ser. Y esto lleva a que se pierdan los valores, a que realmente el centro de todo no sea el eterno Dios, sino que sea el mismo hombre, en esa necesidad de querer ser perfecto, de querer hallar unas igualdades entre varón y hembra, lleva precisamente eso, a que haya todo un desorden y haya lo que nosotros llamamos una deconstrucción a nivel pues de este sistema tan importante. Y en ese orden de ideas, no cumplir con uno de los mandamientos que el Eterno nos ha dado, que lo veíamos en Génesis, y es de multiplicarnos y fructificarnos. Sino, si empezamos en ese tenés que tener, porque no es una necesidad, vuelvo y digo, se crea a través del sistema esa necesidad del querer tener, se llega al punto donde se está atacando principalmente la cabeza, que es el varón, y que ya lo hemos hablado, y en esa medida cada uno de los miembros que van allí como al lado de ese varón, como es la mujer, los hijos, pues obviamente se está perdiendo absolutamente nada, se va desdibujando ese rol, ese lugar, ya no hay una familia, ya no hay unos hijos, por ende pues vemos que todo está obviamente en un desorden y en un caos total, ¿vale? La idea de hoy, ¿cuál es? La idea es que vamos a continuar hablando precisamente de todos estos pensamientos que se han generado, de cómo ha venido el consumismo a querer, bueno, no sé, explotar, acabar, destruir con todo este tema de la familia, un poco estas ideologías que han surgido y cómo se crea una necesidad a partir de un pensamiento, y de un pensamiento donde no es el pensamiento, no es esa inteligencia, no es aquello que el Padre nos ha dotado, nos ha creado, son dogmas humanos. Entonces la idea es trabajar un poco más a partir de eso. Entonces nada, chicos, bienvenidos y vamos a lo que vinimos. Amén. Sí, como le decía Adriana, venimos en una descomposición social, y esa descomposición social lo que viene afectando es a las familias, destruyendo los hogares. Sí. Al destruirse los hogares, obviamente se destruye un orden, y ese orden lo tenemos por la cabeza, que es el varón, y obviamente desde ahí comienza a desintegrarse la familia. Entonces hablábamos de unas variables que influyen en el tema de las familias, sobre todo sobre el rol del hombre, ¿cierto? Y la desconstrucción de las familias como tal. Vemos todas estas variables que están ocasionando todas estas corrientes sociales que existen hoy en día, Sí. cómo están destruyendo internamente la familia. Tocamos unos puntos la charla pasada. Estábamos hablando que íbamos a tocar ese tipo de variables o ese tipo de grupos. Hablábamos de un grupo que tiene una cantidad de eléctricas que dice al más, ¿cierto? Los grupos contrarios a los hombres, o sea, los grupos feministas. Sí. Hablábamos del ecumenismo, en la charla pasada hablábamos precisamente de la sociedad de consumo. Que el interés en este momento de tanto el hombre como la mujer es tener un estatus social. Exacto. ¿Cierto? Y que sobre ese estatus social era más importante que la construcción de una familia, ¿sí? Y que la edificación de una familia. Vimos en la charla pasada de que todo este estatus social, cómo comienza a degradar a las familias y cómo comienza a hacer a un lado los roles tanto del hombre como de la mujer, y comienza a imperar la situación económica,
O sea, que es más importante la situación económica, el estatus social, ¿cierto? El que dirán, quién tiene más, cuál es mi posición dependiendo a lo que yo tenga. Por eso ya las parejas de hoy en día no piensan en tener hijos, sino en tener mascotas. Exactamente. ¿Por qué? Porque les interesa más esta posición social. De eso hablamos, de pronto vamos a seguir hablando un poco de eso, pero vamos a seguir avanzando. O sea, aquí se va perdiendo mucho el ser humano, vemos cómo se va deshumanizando mucho, cómo se le va quitando ese lugar realmente como persona, porque si vamos a un consumismo, a una necesidad de querer tener, entonces ya yo empiezo a tener un valor más desde un objeto que desde un ser humano. Incluso comentados la semana pasada, recuerdo cómo hay lugares donde están, ay, Dios mío, es que me cuesta esta palabra, pero fabricando bebés, ¿vale? Y entonces desde ahí, ¿cómo lo vemos? O sea, es un objeto, no es un ser humano. Entonces se está deshumanizando muchísimo ese lugar que tiene las personas, en ese orden de ideas como lo mencionabas. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la familia? Es que ahí viene un punto importante. Dentro de esas variables que estábamos hablando hace 8 días, entraba un tema que tú tocaste, que se llama el transhumanismo. Sí. Y ahí entra el aborto, las leyes que han sacado hoy en día, que va en contra, ¿sí?, del orden que el creador estableció, ¿sí? Entonces, hablando del transhumanismo, ahí es donde le voy a dar la entrada a mi amigo, compañero y hermano, John Jairo. Sí, porque el transhumanismo viene un tema que es muy genérico, muy abierto, y me da para tocar todos esos temas, ¿cierto? Desde la historia hasta lo que hoy estamos viviendo realmente en la actualidad, y es lo de que ibas a hablar de la inteligencia artificial, que hace parte del transhumanismo, pero es una parte aislada que hoy conforma una parte vital de lo que es el transhumanismo. Bueno, antes incluso de plantear el tema de la IA antes de empezar a hablar del tema de la IA como un desencadenante también de un sinnúmero de valores y de principios que el ser humano empieza a adoptar o a creer que son importantes para la vida y que antes de pronto no lo eran tanto, ¿sí? O se transforma la sociedad de alguna manera con la existencia de la inteligencia artificial. Pero quería plantear, apelando un poco a lo que introdujo John Álvaro, es que hace como una semana pues tuve la oportunidad de ver en Instagram a una influencer que yo sigo porque me gusta el tipo de contenido que publica respecto a la educación financiera. Era una chica, o es una chica, no voy a pues hablar del nombre aquí como porque pues tampoco se trata de señalar, pero sí me pareció muy interesante el planteamiento que ella hacía de que en su concepción de inteligencia financiera estaba el no tener hijos, porque consideraba que tener un hijo era una inversión muy alta y que para su vida no estaba preparada financieramente y iba a ser un obstáculo para sus propósitos financieros. Entonces, en ese orden de ideas, pues uno ve cómo todos estos temas ahora que han introducido de que para tener una prosperidad financiera hay que tomar unas decisiones, y esas decisiones están llevando a que también hay que pensar en que la familia hay que destruirla, o por lo menos no pensar en familia para poder tener éxito financiero. A costa en este caso pues de la chica pues que vi que se hizo la cirugía de ligadura de trompas. O sea, la exposición de ella era que se hacía la ligadura de trompas pensando en que de esa manera no iba a tener que invertir en un niño y iba a poder lograr sus objetivos financieros, sus metas. Entonces, digamos, esto es como para introducir de que la inteligencia artificial, ya hablando propiamente de ella, al final el hombre la ha construido o ha logrado desarrollar ese tipo de conocimiento, o ese tipo de tecnología más bien, pensando en facilitarse la vida, ¿cierto? Y un facilitarse la vida que podríamos sintetizarlo o minimizarlo a decir mayor prosperidad económica, ¿sí? ¿En qué sentido? Pues la IA ayuda a que muchos aspectos del ser humano se agilicen, haya menos tiempo y en menos tiempo se puedan conseguir cosas, lograr cosas, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, la inteligencia artificial puede ayudar a que los procesos sean más rápidos, ¿cierto? Y eso ayuda a que una empresa también pueda ser en cierta manera más próspera, ¿sí? Pero la gran pregunta es, una vez nos introducimos estas tecnologías a la sociedad y a las empresas, pues cuáles son los impactos que pueden terminar teniendo también en las familias, ¿sí? Y pues indudablemente, y eso ya está como muy debatido y muy hablado
hasta suena trillado, y es que sabemos que la inteligencia artificial va a generar desempleo. Total. O por lo menos las expectativas que hay de esa oleada de innovación tecnológica es que se va a desemplear las personas. Y pues eso afecta el sustento de los hogares, ¿sí? Si ya vivimos en temporadas donde los índices de desempleo afecta a eso, pues estas tecnologías de alguna manera entran a desplazar mano de obra. Y eso ya empieza a generar, no solamente por el hecho de que ya desplace o que vaya a desplazar, porque podríamos hablar que actualmente pues no todos los países han adoptado eso y no en todos los países impacta de la misma manera. Lo que sí podemos ver es que ya hay un temor, y el temor ya empieza a crear en sí un problema social. O sea, el temor a la inteligencia artificial nos vuelve pasmados frente a ella también, a incluso ver esto como un obstáculo para llegar a tener el sustento diario en nuestros hogares. Y eso obliga a que también los hogares empiecen a tomar unas decisiones bajo esa presión, ¿sí? Entonces la gran pregunta aquí es cómo convertir eso que está haciendo un agente externo hacia las familias como otro elemento más para cambiar el que materialmente no vamos a poder lograr nuestras metas, ¿sí? Cómo vamos a tomar eso y lo vamos a cambiar y revertir para que sigamos aún de la mano del creador, confiando en él y seguir en esta vida obrando, trabajando por el crecimiento de las familias. Ahí planteo yo es que realmente la inteligencia artificial entra como un elemento inicialmente que ayuda, pero que en la medida como se empieza a utilizar, termina generando un efecto contrario. En contra de la misma familia. Sí. Pensemos en esto. Si el consumo en sí es un problema diario, es decir, todos los días consumimos cosas, todos los días tenemos unas necesidades, hay unas cosas que queremos consumir de manera vital, o sea, es indispensable para nuestra vida, y hay otras cosas que no son vitales, pero al final son consumo, es decir, son cosas que creemos que necesitamos, deseos que aparecen en nuestras vidas, y ese conjunto de necesidades y deseos para la inteligencia artificial en favor de las empresas termina siendo un insumo importante. ¿Sí? Eso es otro aspecto que tenemos que aquí analizar. Ya venimos viendo la afectación del trabajo y ahora veamos cómo el consumo se ve también afectado. A nivel económico es favorable. A nivel económico es favorable en dos vías, es favorable por una vía y desfavorable por otra. Favorable para las empresas, reducción de costos, optimización de tiempos, capitalismo puro y neto. Por el lado del trabajo, si hay desplazamiento de mano, desempleo, disminución de los ingresos y por ende ahí se van a ver afectadas las familias. Que ahí lo que decía ahorita es genera un temor. Y dentro de esos temores que es, no voy a tener ingresos, entonces no voy a poder sostener un hogar. ¿Sí? Y si no puedo sostener un hogar, mucho menos voy a poder tener hijos para poderlos sostener, criarlos, formarlos y darles un estudio. Entonces genera un temor, entonces lo que decía John es de doble vía, ¿cierto? Que es también a lo real, es peligroso. Claro. Es una línea muy delgada, ¿cierto? Que puede afectar y va directamente afectando ¿a quién? A las familias. Porque ¿qué van a decir los jóvenes de hoy en día? No, pues yo no tengo oportunidades o lo que yo tengo es muy poco para yo poder sostener una familia, entonces ¿por qué voy a tener hijos? Exacto. Prefieren tener, ¿cierto? Una mascota antes que no tiene tantos gastos, llamémoslo así. Que es lo que con lo que acaba, en teoría. Porque yo lo que, incluso me acuerdo que cuando vi este mensaje del influencer que tiene ese pensamiento, yo dije, le escribí algo como esto: te has puesto a pensar, o sea, estás pensando el término de tener hijos como una inversión, pero ¿qué tal si esa inversión realmente a largo plazo sí trae mejores resultados que el simplemente hecho de empezar hoy, no voy a tener hijos? ¿Sí? Incluso hay el CEO de Platzi sacó un artículo, él no es creyente, pero algo que me pareció interesante dentro de su planteamiento es que las economías que se han formado y se han llegado a consolidar ha sido gracias a la estructura de la familia, es decir, de que se han creado familias que unidas van creciendo económicamente, ¿sí? Sí, claro. Y él planteaba esa hipótesis, que la confrontó con muchos estudios que se han hecho a nivel internacional. Entonces él mismo daba razón a que la destrucción de la familia no está ayudando en nada a las economías emergentes, realmente ayuda a las que ya están perpetuadas. Entonces eso es un paradigma que nosotros nos estamos creyendo, que no tener familia es desempeño financiero, cuando es al contrario. Mira, ¿sí? Que en Colombia el 70% de las empresas son familiares. Son pequeñas, ¿cierto? Pequeña empresa, pymes, pero son familiares. No, y aquí el tema también va, lo mencionabas ahí, muy interesante. Para nosotros era un estudio que también estaba revisando. Para nosotros me refiero a aquellos que nos llaman países
emergentes, claro, O subdesarrollados. no da esa productividad que se espera. Por eso necesitamos destruir la familia, necesitamos que dejen de existir esas personas, porque aquellos que sí están teniendo el control, aquellos que sabemos todos aquí que manejan todo lo que es el Monopolio. sistema, exacto, todos los que son dueños del mundo, ellos sí lo están haciendo. Ellos sí tienen ese legado y necesitan tenerlo. Y recuerdo que la semana pasada mencionabas algo muy interesante, era el tema de querer tener una raza pura y perfecta. Y eso es precisamente parte también de eso. Ellos sí lo manejan, ellos sí lo tienen porque su descendencia debe ser una raza pura y perfecta, pero los demás, nosotros, no. Nosotros deben, porque ellos son una plaga. Entonces necesitamos exterminar esa plaga. Entonces, parte de lo que hablamos de la IA, que sí, no podemos desconocerlo, como lo hemos hablado aquí del internet, de las tecnologías, nos benefician en ciertos aspectos, pero no significa que lo sean el todo por el todo, ¿vale? Tanto esto como otros de los factores que vamos a mencionar aquí, va en pro de eso, de que necesitamos exterminar la raza. Necesitamos que parte de los seres humanos, aquellos que nos consideran impuros por tema, por ejemplo, de la etnia, ¿ya? Del credo, o sea, necesitamos que salgan de esa esfera. Eso también parte mucho de allí, y por eso todo esto también ha surgido. Cultural, ¿no? Exacto, todo esto tiene que ver del por qué empezaron como con todo este tema, y venga, es que nos están destruyendo con nuestro planeta, o sea, están destruyendo, porque así es como lo denominan. Entonces necesitamos obviamente empezar a destruir aquello que está ahí. Claro. Entonces, recapitulando y por la línea de la inteligencia artificial, tenemos un lado que es beneficioso para las empresas, es beneficioso incluso para los individuos en la medida en que podemos ser más eficientes en nuestras actividades, pero por otro lado está generando desplazamiento, está generando desempleo laboral, y por ende eso termina afectando las expectativas de ingreso, y eso conlleva a decisiones de familia que se están negando, llamémoslo así. Por el otro lado, también mirándolo no solo de la generación de los ingresos, sino del consumo, pues la inteligencia artificial sí está sirviendo ya, y ha servido desde hace mucho rato, en la toma de decisiones de los grandes monopolios, ¿sí? Ahí tenemos el caso de Google, tenemos el caso de Amazon y de todas estas plataformas de marketplace, ¿sí? Donde lo que hace la gente es ir a consumir, ¿sí? Y encontrar o manifestar unos patrones de consumo, que al final develan cuáles son las necesidades, Claro, o sea, pero más allá de las necesidades develan los deseos de las personas. priorizan Exacto. otras situaciones antes que la familia. Exacto. O sea, existe ahí ya un mecanismo donde existe un grupo de poder o un grupo de empresarial que conoce cómo se comportan los individuos a razón del consumo, en qué están colocando sus deseos, más allá incluso que de las necesidades, ¿sí? Entonces, al conocer más a la población, asimismo saben qué más le tienen que dar para distraerlo y Exacto. sacarlo de el verdadero propósito que tiene el ser humano, que no es consumir. El Exacto. consumo debe ser un medio para, pero no es el fin mismo. Suplir necesidades Sí. nomás. Entonces, Exacto. miren que la inteligencia artificial en ese contexto, si bien para una empresa puede ser muy poderosa porque conoce mejor a sus clientes y puede saber qué es lo que necesitan, pero también puede estar actuando para promover deseos, ya no satisfacer necesidades que realmente no están llenando ni haciendo plena la vida de las personas, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos más como familia, como hogares, de nosotros en qué estamos colocando nuestro consumo y cómo estamos revelando esas preferencias de consumo a los que utilizan esa información de manera inadecuada, ¿sí? Entonces aquí es un arma de doble filo nuevamente, porque sí puede servir para conocer mejor a los clientes desde el lado de las empresas, pero para el lado del consumidor termina siendo algo que puede ser No, muy es que negativo. indiscutiblemente para las empresas es positivo. Desde la optimización de tiempos, de costos y de todo, es supremamente rentable, ¿cierto? Porque baja los costos, que es lo que hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Si hablamos del transhumanismo que tú tocaste, es el tema, que ese es el tema, abarca muchas situaciones, que ese es el tema que de pronto más adelante vamos a profundizar, es de que se está haciendo hoy la perfección. Total.
¿Para qué? No para el beneficio de la humanidad, sino para el beneficio de unos pocos, que en este caso lo que tú estás diciendo, le estás tocando es el capitalismo neto y puro, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieren hacer? Más plata. ¿Y qué es lo que hace más la plata? El poder. ¿Qué hace el poder? Gobierna. Claro. ¿Sí? Entonces, todo el mundo cree que los que gobiernan los países son los políticos, ¿no? Los que gobiernan son los que tienen este poder capitalista. Los que montan los gobiernos. Correcto. Yo recuerdo una serie en History Channel, creo que de pronto la vieron ustedes, donde estas familias que tú dices en Estados Unidos en el siglo XVIII, por allá, siglo XIX, Rockefeller, estas grandes familias colocaban los presidentes en Estados Unidos, ¿no? Claro, Para poder que tuvieran la misma línea política de la que ellos tienen, que era la explotación de los hidrocarburos, porque si hablamos de los Rockefeller, eran los dueños de la Exxon, de la Texaco, ¿no? De estas grandes también en la parte multinacionales, bancaria, ¿no? Sí, la parte bancaria. Entonces, en History pasaron una serie donde uno veía los intereses y cómo ellos manipulaban todo para que pudiera quedar un presidente el cual ellos querían. Lo vimos hace 8 días, ¿no? Con el tema de la caña. La caña utilizaba una cuadrilla y ellos cortaban la caña. Ahora es una máquina que incluso hace el proceso de la pulpa, ¿no? De espulpar, ¿no? Despulparla. Ya para cerrar de pronto mi planteamiento respecto a la IA y poder dar paso a avanzar al tema del transhumanismo. Yo estoy aquí contento con el tema. No, sí, yo estoy aprendiendo Todos mucho. aprendemos Estamos aprendiendo mucho. Desde el punto de vista de lo que hasta ahora se viene hablando de inteligencia artificial, uno puede hablar de 2 tipos de inteligencia artificial y ya están hablando ya una tercera. Las 2 principales de las que se están hablando son la IA débil y la IA fuerte, ¿cierto? La IA débil se relaciona es cómo los algoritmos tecnológicos pueden imitar, es decir, siguen un patrón de cómo es la inteligencia del ser humano, ¿sí? O sea, están atrás porque dependen de que el ser humano les diga cómo tienen que actuar. Programen. ¿Sí? Lo programen, ni siquiera que lo programen, que le den información para que ella pueda imitar, ¿sí? Ella no necesita, ya después de que está programada, tú le sigues entregando información, ella imita los patrones de decisiones de las personas. Oye, ya ¿listo? almacenando, ¿no? Sí. Pero cuando estamos hablando de la IA fuerte es que ya te reemplaza como ser humano, es decir, ya cumple la misma función tuya, o sea, podría desarrollar procesos que si colocaras a un humano allí, funcionaría igual a que si la IA la pones también funcionaría igual, o sea, tienen la misma forma de actuar, o sea, podría reemplazar a un ser humano, ¿sí? O sea, están en el mismo nivel, o uno o el otro, y está por todavía otra teoría que pues es muy factible que llegase a ocurrir en términos humanos, ¿sí? Y es que superara, es decir, que fuera superior incluso a la inteligencia del ser humano, o sea, tuviese más capacidad. No estamos hablando de capacidad de almacenamiento, porque definitivamente eso ya no los desbordó, es decir, tú no tienes la misma capacidad de un computador para guardar datos, ¿sí? Pero el computador no tiene todavía la capacidad de en un contexto nuevo desarrollar una solución que nunca ha existido, porque él necesita un comportamiento, una forma de actuar. Eso todavía como seres humanos solo lo podemos hacer nosotros, ¿listo? Pero en teoría se va a llegar a igualar y se puede llegar a superar, ¿sí? Eso es lo que dice la teoría hasta ahora, ¿no? Pero entonces aquí lo que nosotros más debemos entender es realmente de dónde proviene la inteligencia y de dónde proviene la sabiduría, para poder realmente establecer cuál es la diferencia que hay entre una inteligencia que es artificial a una inteligencia que realmente es humana. La inteligencia humana, ¿de dónde viene? No viene del hombre, no, del Eterno, viene del Creador, es un talento que dio el Creador, que desde el comienzo se usó mal, o por lo menos la intención de adquirirla fue mal canalizada, ¿sí? Porque sabemos de que ¿qué le dijeron? ¿Con qué fue que el enemigo tentó a Eva para que pudiese tomar del fruto que no debía tomar? A través de codiciar tener un conocimiento, ¿sí? Entonces, de alguna manera, como humanidad, la pregunta es nosotros a qué conocimiento es que queremos darle prioridad. No estoy queriendo decir con esto que la tecnología no sirva, ni que no la debamos usar, porque al final de cuentas, en este mundo en el que vivimos, a los creyentes también nos va a tocar aprender a utilizar la IA. Sí. Y muchas cosas que el mundo está creando, vamos a tener que aprender a usarlas. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a usarlas es con esas mismas armas a nosotros mismos nos van a atacar. Claro. Y nos están atacando a través de la familia. Y como está pasando, por ejemplo, nosotros que somos docentes, en la educación, ya los chicos le escriben el texto y la IA
y ahora ya están hay instituciones que están capacitando a los docentes para que puedan contrarrestar con otra IA el saber si ese texto fue hecho por una IA. Entonces, para cerrar aquí, voy a cerrar con el versículo los versículos que quería leer, ¿no? Dice en Proverbios 2, 6 al 11, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia, brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos, protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá, la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas. En este mundo donde ahorita no se habla sino de inteligencia artificial para arriba y para abajo, nos están volviendo solamente observadores de un conocimiento que está basado en esas herramientas. Pero no le estamos dando la prioridad de dónde proviene realmente la sabiduría y el discernimiento. ¿De qué me sirve ser un mundo de conocimiento humano, pero que cuando lo voy a aplicar no refleja ni mi integridad, ni mi prudencia, ni mis frutos del Ruach HaKodesh como tal? Es decir, lo que se está haciendo es proliferando un conocimiento que en vez de ser usado para dar honra y gloria al Eterno, se está usando es para destruir lo que el Eterno mismo quiere cuidar. Entonces ese era pues como el patrón del Eterno. El planteamiento que quería traerles. Importante porque mira que lo que toca ahorita Álvaro sobre los muchachos en los colegios o en las universidades ya no están pensando. Exacto. Ya no tiene una lectura crítica, o sea, de por sí de que hoy las pruebas dicen de que en Colombia los muchachos en matemáticas y en lectura fracasados, ¿sí? Porque no se lleva una cultura de lectura, no se lleva una cultura de práctica en el ejercicio de las matemáticas, ¿cierto? Y de interiorizarlas, ¿cierto? Ahora con la inteligencia artificial, menos. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Dejando que los muchachos solamente sepan utilizar un instrumento. Exacto. ¿Cierto? Me pasó hace poco, y eso lo conté yo creo que a John Jairo una vez, arrancábamos semestre y estábamos haciendo un quiz de matemáticas y una chica me entregó un examen con unas ecuaciones que yo dije, uff. Ni Pitágoras. Esta pelada estuvo haciendo una carrera industrial o una ingeniería porque me sacó una ecuación que yo dije, wow, dije perfecto. Pero después me generó la duda, yo miraba la ecuación y la miraba, bueno, yo le entregué sus 5, pero al siguiente examen que era el parcial yo me quedé sentado al frente. Y la pelada se anuló. La estudiante se anuló. Después comencé a ver los chicos dentro del salón, cuando uno está haciendo un taller, ellos son con el celular en la mano, o sea, están haciendo el taller con la inteligencia artificial. Ajá. Y por medio de la ecuación, porque la inteligencia artificial te entrega todo, la forma en que lo hace, hasta el resultado. Perfecto. Entonces yo digo, ¿qué se aprende de eso? Por eso lo que decía John Jairo ahorita es cierto, tiene cosas muy buenas, como también nos deja cosas muy malas, ¿cierto? Entonces este chico que no tiene la capacidad de pensar, de analizar críticamente, ¿cierto? De proyectar, de organizar su futuro, su mundo, yo pregunto, ¿cómo esa persona va a proyectar y va a planificar su vida en futuro? Pero es que precisamente eso es lo que quieren. Es una de las formas en que manipula más fácil al otro. Ahí volvemos a lo que decía Exacto. Álvaro. ¿Quiénes controlan Exacto. el sistema completo? Eso ¿Cierto? sí. ¿Quiénes manipulan el sistema? ¿Y qué es lo que quieren alcanzar? Miremos un patrón, y este patrón no es bíblico, sino el patrón de la tecnología. Cuando no existía el internet, pues la comunicación no se daba en tiempo real, y si mucho habían pequeñas redes locales, ¿no? Y una vez se logra tener todo en internet, empiezan a aparecer plataformas como Google. Y si ustedes notan, ¿quién ha bajado Google del pedestal? No. Si mucho habrán otros, o de pronto otros motores de búsqueda en China, o que generan otros como países que no lo tienen. Pueda que no lo usen así, pero Google tiene un gran poder. Sí. Y otros buscadores serán, digamos, entre 2 o 3 buscadores serán los que dominan el mundo, llamémoslo así.
¿Qué está pasando con todo el tiempo que nos han ofrecido el servicio gratuitamente? Han estado guardando información, procedimientos, formas de pensar, algoritmos matemáticos, toda la información. Es más, cuando nosotros veíamos un CAPTCHA, no sé si ustedes saben qué es un CAPTCHA, Sí, sí. que es cuando validan la autenticación, colocaban unos textos, ¿no? Esos textos uno no entendía ahí qué decía, a veces decía carro, decía mariposa, pues uno estaba cogiendo libros y estaba digitalizándolos allí, y usted no se estaba dando cuenta, o sea, toda información de libros textuados, impresos, escaneados, se estaban transformando en base de conocimiento para estas No, plataformas. base de datos. Pasa el tiempo y hace rato estamos utilizando la inteligencia artificial cuando estábamos utilizando los buscadores. Entonces cada vez se está alimentando más el conocimiento que se ha generado en la humanidad, se está guardando. A nosotros por Google no nos cobran, pero por la IA ya están cobrando. Es decir, usted arranca con unos niveles básicos de uso de la inteligencia artificial y llega un momento donde ya le dicen no tienes más crédito, ya no la puedes usar. Entonces yo me pongo a pensar, y solamente estoy aquí haciendo una especulación, pero yo creo que no es muy traída a los cabellos. Quitan los libros impresos. La gente no aprende a pensar ni a construir conocimiento. No tener crítica. Y no tiene crítica. Y fuera de eso, el conocimiento almacenado en plataformas. Cierran el caudal. ¿De dónde sacan la información? No, yo te pregunto. Te tocaría devolver tiempo atrás, claro, a reprocesar cómo era antes las cosas y entrar en una dinámica diferente, ¿no? Pero miremos el patrón que decía yo. ¿Para qué yo quiero personas menos pensantes? Para allá iba. Para poder controlar. Exacto. Para poder manipular. Exacto. Para poder hacer lo que yo quiera. Exacto. ¿Sí? Como no tengo personas pensantes, porque las matemáticas te abre la mente. Claro, te da La raciocinio, lectura te lógico. abre la mente, ¿sí? Te vuelve otra persona, otro ser racional, ¿sí? Coherente, pensante. Eso es lo que nos has querido quitar, porque tú muy bien lo dijiste. ¿Dónde está la sabiduría? En lo que el Eterno nos ha regalado, que es la inteligencia. Porque el Creador dijo, a imagen y semejanza, ¿sí? Que fue en Génesis, que el Creador puso eso. Pero resulta que lo que el Creador nos está dando, que quiere hacer el enemigo por medio de unas fuerzas, quitar esa capacidad de entendimiento. Exacto. ¿Para qué? Para que seamos manipulados. ¿Cómo somos manipulados? Pues quieren quitar a Dios del centro, ¿cierto? Para no tener nosotros ni siquiera entender de que a nosotros quien realmente nos debe direccionar es Dios. Exacto. Así es. Y tú mencionabas algo, Johnny, no tiene precio entre comillas. Ajá. Pero ¿saben cuál es el precio que se paga? Cuando hablabas de manipular, la salud mental. Correcto. Ese es el precio que se paga, la salud mental. Y ahí entramos, ya como hace parte obviamente de todo esto que estamos trabajando, de toda esta línea que estamos revisando, pero es tremendo porque en la medida en que no piensas en que ya, y aquí lo hemos mencionado, no te apartas de las pantallas, porque ya nos vuelven en ese sentido. Ustedes mismos lo están diciendo, estudiar. Es complejo porque ya estudiar el joven está allí y uno lo ve hoy en día. No hay una manera regular que no tengan estos aparatos. A nivel cognitivo, a nivel del cerebro, aquí ya hemos tocado ese tema. Los invito a que lo revisemos, vayamos donde trabajamos todo el tema del internet, todo el tema de las redes sociales. Cómo eso a nivel de salud mental, a nivel cognitivo, a nivel emocional, va deteriorando la persona. Entonces, ¿qué sucede? Va generando ansiedad, va generando depresión, va generando trastorno bipolar afectivo. Entonces, ¿qué sucede? Es más fácil que a partir de una pildorita, y eso también se nos abre otro mundo a ese nivel, a través de una pildorita te manipulan. Generan miedo, ¿no? Generan temores. Claro. Y ahí empieza Exacto, la manipulación. y ahí empieza la manipulación. Entonces, sí tiene un precio. Sí tiene un precio. Que claro, no que no lo vemos. Conocemos. Exacto, no lo vemos. No lo magnificamos. Exacto, no llegamos a ese nivel de ese entendimiento en algunos momentos, ¿vale? No todos, pero sí se llega a eso. Donde, claro, no tienes que sacar en ese momento un efectivo o una tarjeta para pagar. Pero tu vida, y lo mencionabas ahorita, somos creación del Eterno. Él nos dotó con absolutamente toda inteligencia, total inteligencia y la sabiduría, que la medida que estemos bajo su gobierno vamos adquiriendo esa sabiduría para tomar decisiones. Cuando tú entras en este mundo, cuando tú te embotas y entras en ese bucle solamente de esta todo lo que tiene que ver con la IA, con las pantallas y demás, tú pierdes sentido de voluntad. Ya no eres tú. Ya te manejan, Autómata. ya te manipulan, exactamente. Entras en modo automático.
en modo mecánico. O sea, ya no eres, ya no piensas, ya no funciona. Entonces, volvemos a lo que empezamos. Se pierden esos valores, se desdibuja totalmente cada uno de los roles de los integrantes de una familia y empieza esa destrucción. Porque ¿qué sucede muchas veces en unas familias? No hay un apoyo porque desconocemos todo este tema también de la salud mental. Además que desafortunadamente en parte de, puedo decir, Latinoamérica, no hay una conciencia de lo que representa la salud mental, no hay un cuidado, precisamente por lo que hablábamos, porque yo necesito más tener un estatus, un poder, un querer tener frente a la necesidad que me crearon y no un ser. Y cuando hablamos de salud mental hablamos del ser, hablamos de quién eres, hablamos de tu cuidado, hablamos de una identidad que ya está perdida a través de todo esto. Entonces o sea, todo nos lleva a un punto, ¿no? Todo nos lleva a ese nivel. Ahora habla de las pantallas, que esto es una de las pantallas. Sí. Los chicos de hoy en día son pegados a las pantallas. Y hemos visto por redes, por noticias, por videos, donde los niños se enojan con los padres cuando prohíben esto. ¿Qué va a pasar? Hay un irrespeto hacia los padres. Exacto. Se anula el padre. ¿Y qué pasa ahí? Si nos devolvemos, ¿en qué debo construir mi familia? En la palabra del Eterno, que es la fuente, ¿cierto? Que es el equilibrio y que es el estandarte de mi familia, en la palabra del Eterno. Si el muchacho tempranamente entiende que debe honrar a su padre y a su madre, que debe generar respeto, ¿cierto? Hoy en día los muchachos por esto pelean con sus padres. Exacto. Maltratan a sus padres, ¿cierto? Insultan a sus padres. Exacto. Pero como no tienen la palabra del Eterno, no hay una construcción, no hay una dirección, ¿sí? No hay una instrucción ni una enseñanza en la palabra del Eterno, pues el muchacho pone por primero esto, ¿sí? Y ahora todo lo que se viene con la inteligencia artificial, que la estructura de la familia y el respeto de sus padres, que son la fortaleza de un hogar. Esto es la autoridad para ellos. Correcto. Esta es la norma Yo para estaba ellos. pensando esta mañana que leía también otro artículo por ahí del consumismo y de todo este tema que tiene que ver cómo la tecnología promueve el excesivo consumo. Cuando decimos que estas pantallas generan una adicción, es porque estamos consumiendo en sí todo lo que está a través de esa pantalla llegando a nosotros, ¿no? Y eso está generando es que las personas de manera automática reaccionen a los estímulos que nos están entregando esas pantallas. Y yo decía, ¿de qué manera nos vuelven adictos a la pantalla? O sea, ¿qué es lo que hace que sea eso adicto? Y creo que pues, de esto será más experto, obviamente, Adriana, que yo, que es el tema psicológico, y tiene mucho que ver con el placer y el dolor y el propósito de vida. Porque la pregunta es, el propósito de vida de una persona debe estar marcado es para ¿qué lo hace feliz? ¿Sí? Ese propósito debe ser algo que cuando se logra te genera un nivel de felicidad, ¿cierto? O sea, está asociado el propósito de vida con la felicidad de la persona. Y la felicidad no es algo momentáneo, ¿cierto? La felicidad es algo que construye y es toda una vida, está uno trabajando en pro de la felicidad. Uno puede decir soy feliz, uno no dice voy a ser feliz, porque si usted espera hasta un momento que muera, pues nunca disfrutó realmente la felicidad, ¿cierto? Entonces, hoy en día las personas buscan son placeres. Momentos. Placeres. Que uno puede pensar que el placer lleva a la felicidad, pues sí. Pero si tú pones de que tu felicidad es solamente el placer, pues todo el tiempo estás buscando qué te da placer. ¿Y qué es lo que hace la pantalla? Generar eso, placer. Y si no te genera placer, por lo menos estás evitando ¿qué? Dolor. Entonces eso lo saben muy bien con la tecnología. Se libera dopamina. Las empresas saben eso. Claro. Y lo saben y así desarrollan las aplicaciones y la tecnología que nos hace consumir. O nos dan placer o nos evitan dolor. ¿Cómo nos evitan dolor? Distrayéndonos, sacándonos de la realidad dolorosa. Ahora, dolorosa entre comillas, realmente tenemos es pereza. ¿Por qué? Porque realmente el esfuerzo que implica pensar, construir, trabajar, estudiar la palabra, que es un esfuerzo, ¿cierto? Entonces se nos está vendiendo un mundo que es de facilismo, al punto de que se dice que vamos a tener un día que no vamos a tener que trabajar, porque todo lo van a hacer las máquinas, ¿no? Pero lo otro también, John y Adriana y Álvaro, es que por medio de las pantallas nos meten los mensajes subliminales. Exacto, para allá ya también. ¿Sí? Por eso no es beneficioso que los chicos ni toda la familia esté viendo televisión, porque por ahí meten su mensaje, por ahí entra el mensaje
de lo que realmente quieren construir hoy en una sociedad. La Y lo que ventana de hoy. lo que quieren construir no es la familia, ¿sí? Es la desunión de la familia. Por ahí nos meten todo. Hoy hay programas de niños, ¿sí? Donde meten una información que no tiene nada que ver con la familia. Lo que hace es desconstruir una familia. Lo que hacen es derrumbar una familia, porque yo le pregunto a ustedes, el creador dijo, ya no serán dos, serán uno, ¿cierto? Cuando le dijo a Adán y a Eva, ¿cierto? Sí. Y ustedes dos se multiplicarán. ¿Sí? Multiplicarse es que van a tener más Descendencia. niños. Ajá. Pero entonces eran dos. ¿Quién era? Hombre y mujer, ya son uno, ¿cierto? Y la cabeza es el hombre, ¿cierto? Y la parte idónea, ¿quién es? La mujer, que es la que sostiene al hombre, porque es la parte idónea, ¿cierto? Y van a tener sus frutos. Y es una promesa que el Creador le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si dos personas iguales dos personas iguales de su género, van a poder multiplicarse? Jamás. ¿Qué están haciendo ahí? Destruyendo el propósito del Eterno, que es multiplicarse, que es una orden. Entonces, esas pantallas y hoy la inteligencia artificial también puede utilizarse en contravía de las familias, para desconstruir una familia, ¿cierto? Con sus ideologías de género, lo que están haciendo es que están viendo lo bueno para que los chicos desde temprana edad vean lo bueno, ¿sí? Hoy en día hay países que usted no puede decirle qué es, sino que él tiene que decidir. ¿Sí? A eso de colmo hemos llegado. Por eso este tema ahorita de por qué la importancia del hombre, por qué la importancia de la mujer en el hogar, cuál es la importancia de los chicos, cuál es su propósito en una familia, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de la familia? Y ahora estamos viendo cuáles son los factores y las variables que destruyen este componente, que es la familia. Así es. Y antes como de entrar en ese tema que probablemente hoy no alcancemos a tocarla, sí me gustaría que, Álvaro, cuéntanos cómo están ahí, cómo están estos cibernautas. Bueno, Adrianita, interesante tema. Aquí la gente está en expectativa. Quiero saludar a Capone, que siempre está en la sintonía desde Valle Grande, ¿no? Potrero Grande nos está viendo Capone. Gracias, Capone, por estar Capone. allí. Nos está viendo a pesar de la transmisión del partido. María Eugenia, quiero que me la saluden con Mi mucho Maru. cariño, como siempre. Gracias Ella por estar ahí, Maru. siempre ese amor de ella ahí en cada comentario. John Jairo, tu esposita Victoria Arturo nos manda un saludo para que me la saludes allí. A Vicky. Shalom, amor. Gracias por apoyarnos. Está Ay, allí. sí, mi Vicky Bella. Un De- abrazo de- gigante. John Jairo, devolviendo apoyos, ¿no? Porque tú también estabas allí cuando ella estaba acá. Ah, claro que sí. Sí, entonces, Victoria, te mandamos un abrazo. Exacto, eso es una pareja, uno solo, una familia. Amén, así es. Y Capone dice, utilizan el método de recompensa variable para activar la hormona del placer, dopamina, y así mantenernos conectados. Y yo iba a preguntarte algo, Adrianita, porque yo he notado que cuando trabajo mucho en el computador y me voy a tratar de dormir, es difícil, ¿no? Sí. Por la exposición, ¿no? Me imagino, ¿cierto? Sí, claro. No tanto por la luz incide un poco, pero más de eso es que todos manejamos un ciclo circadiano, es decir, todos tenemos en nuestro organismo, porque así nos creó el Eterno, un tiempo donde tú de día produces, en la noche ya es tiempo de descansar. El cuerpo sabe, precisamente por eso que llamamos ciclo circadiano, sabe cuál es el momento de entrar en reposo, en descansar. Si tú estás todo el tiempo estimulando tu cerebro y estás todo el tiempo allí con la pantalla, en varias actividades que puedes hacer, no le das ese tiempo y ese momento de descanso. O sea, el cerebro entra como en un modo de confusión, de choque. Sigue trabajando. Exacto, él sigue trabajando. Él sigue, dice, no, estoy activo. ¿Sabes? Entonces empieza ese ciclo circadiano a, obviamente, descontrolarse. Y por eso hay personas que tienen problemas de insomnio, personas que les cuesta mucho poder incluso desconectarse. Lo que nos decía Capone es cierto. Cuando estamos en estas pantallas, esto y dependiendo pues de la actividad que estemos haciendo, pero por lo general estamos acompañados de música o a veces dejamos pantallas abiertas, entonces nos entra alguna notificación
y al entrar en ella y verlas, eso nos genera una gratificación instantánea, inmediata que llaman. Entonces eso hace que liberes dopamina en tu cerebro y te pone en un estado de bienestar, de felicidad, que para que entres en reposo es más complicado. Por supuesto, la luz también influye. Las pantallas emiten una luz. Entonces, ¿qué pasa también en el cerebro? Él dice, acuérdese que si somos inteligentes, somos un sistema que está perfectamente sincronizado. Entonces, ¿qué sucede? Que dice, ve, hay luz. Ve, todavía no se ha acostado a dormir. Hay luz. Entonces, claro, totalmente hay un descontrol en esa Pensando persona. en eso, gracias, la inteligencia artificial usada en el bien debería ayudar a que te apaga las luces cuando ya es hora de dormir y no debería uno tener luz prendida. No habría energía. Pues sí, o sea, te bloquee que no puedas, Claro, pero total. para eso no está hecha. Ah, chanfle. No, sí, Chanfle. depende de lo que se diseñe. Chanfle. Iba, ¿Más saludos? No, hasta allí, Adrianita. Ok. iba a Puedes comentar continuar. algo que pues incluso nosotros como docentes sabemos que si nosotros no empezamos también a utilizar la inteligencia artificial en nuestros procesos, vamos a tener una desventaja frente a los que sí lo utilizan, ¿no? Pero veía yo algo clave en nuestra generación, en la de John Álvaro y muchos contemporáneos con nosotros, pues que nosotros tuvimos la oportunidad de leer libros, Sí. de interactuar con docentes, de construir conocimiento de manera colaborativa, De ir a la biblioteca. de ir a la biblioteca. Entonces, cuando nosotros entramos a usar la inteligencia artificial, lo hacemos de una manera diferente a Exacto. como aquel que no ha hecho ese proceso y de una sola está observando lo que ahí está. Seguro. Dentro de un artículo que leía, el sesgo de la inteligencia artificial puede ser muy grande con el pasar del tiempo, en la medida en que las personas no se han nutrido de otras fuentes de información ni de interacción, ¿sí? La única interacción que han tenido es con una pantalla, con una máquina que les da información. Eso hace todavía que el problema del uso de la inteligencia artificial, no dándole el manejo que debería hacer, está haciendo que cada vez deteriore más la sociedad, ¿no? Y creo que, pues, para no ser tampoco, porque yo sé que aquí estamos en un plano de crítica, ¿no? Pero también tenemos que ver es nosotros qué vamos a hacer, o sea, qué podemos hacer frente a todo esto. Yo sinceramente no tengo la respuesta absoluta, ¿no? Pero por lo menos lo que sí deberíamos hacer es combinar, digamos, las alternativas que aún tenemos disponibles para acceder a conocimiento y más aún fortalecernos en el conocimiento de la palabra para que tengamos un criterio más allá de simplemente la información que nos botan las máquinas, ¿sí? Es decir, el criterio lo vamos a formar con valores y principios. Los valores y principios también se aplican a la ciencia. Es decir, algo que le ha pasado al ser humano es que distanció el conocimiento científico del conocimiento de Dios. Entonces está creando cosas como el Eterno lo creó, como dice, con un poder inmenso creador también fue creada la humanidad, ¿no? Pero lo que hace que esa creación del ser humano realmente edifique es a partir del conocimiento que tiene de Dios, ¿sí? Y cuando se aparta eso, pues las consecuencias que trae el uso de la tecnología. Es correcto. Entonces, creo que la fórmula del creyente, o la fórmula que podemos tener a nuestra mano, es que nosotros nos equilibremos del conocimiento humano, científico, también nos nutramos de este conocimiento incluso de manera imperante, ¿sí? Para que podamos formar un carácter y formar a nuestras familias en ese carácter. Cosa de que si un hijo de nosotros aprende como nosotros aprendimos, o sea, que también hay que tocar libros, que hay que hablar con las personas, ¿sí? Que no solamente es a través de las pantallas. ¿Sabes cómo una forma de manipular? Cortando la historia. Donde la sociedad no conozca la historia, Sí, claro. y comienza a hacer un nuevo ciclo de historia y no reconozca la historia anterior, es una forma de coger, a partir de ahí, empezar a manipular esa sociedad, borrar la historia, lo que realmente es la humanidad, ¿sí? Hoy la educación, lo que tocaba John Jairo, todo docente que se pone a hacer un posgrado, todo es de inteligencia artificial. Todos son instrumentos y herramientas para poder tú dar clases, pero con la inteligencia artificial. Claro. ¿Sí? Solamente con eso. Para que el muchacho, como está acorde al tema, está acorde a la época, entonces para ello es su metodología y esa didáctica es espectacular para ellos porque se dice que ellos entienden más de esa forma, ¿sí? Pero están olvidando la historia que está diciendo John. No van a saber leer, no van a saber hacer ecuaciones,
no van a ser críticos, escribir. no No van a saben analizar. preguntar. Ya no, eso, no saben ni preguntar ni escribir. No, interactuar con el otro, establecer Es relaciones que interpersonales Ahí sanas. esa es la clave, para allá donde iba. Claro, ¿Cuál es la parte fundamental nosotros como seres humanos? Socializar. claro, socializar, somos seres Claro. sociales. ¿Sí? Y hoy la educación está apuntando no al profesor que esté en el tablero dando su clase, no. Todo va a ser virtual. Ni siquiera el docente de una pantalla, sino que ya hay Inteligencia artificial inteligencia para artificial, que cree el un contenido muñeco, y el ya hay muñeco. cursos de inglés, ya hay diferentes tipos de cursos que te colocan ahí un avatar y ese es el Ujú. que te da la La clase. clase. Ay, Dios, buenos cibernautas. Creo que vamos a dejar aquí por hoy, pero créanme que esto va a continuar porque se requiere, y como bien lo decían aquí mis amigos, somos instrumentos, somos agentes donde debemos pensar, ok, necesitamos movilizar y hacer cosas diferentes. Y escuchándolos pensaba precisamente eso. Hemos hablado, se ha desdibujado mucho el rol del padre. No todos, afortunadamente, hay padres, hay varones que la tienen muy clara en su lugar como cabeza de hogar, lo mismo que mujeres, las mujeres sabias que edifican el hogar. Es como padres, ¿cuál es ese papel activo precisamente en esto? No desconociendo lo que hemos hablado en relación a las pantallas, a la IA, no desconociendo, y obviamente necesitamos también estar al día con eso porque no podemos quedar atrás. O sea, para yo poder ser ejemplo de educador para mi hijo, pues tengo que saberlo, ¿no? Estar Por informado. supuesto, claro, estar informado. Pero sí, importante, y mencionaste una palabra súper vital allí, es que nosotros debemos marcar la historia, nosotros debemos hacer retrospectiva y traer precisamente eso. Y parte de educar a nuestros hijos es, ok, hagamos club de lectura, por ejemplo. Sentémonos y leamos. Hagamos espacios de escritura. No sé, hagamos cuentos, hagamos historias, o sea, todo este tipo de actividades donde realmente vamos a permitir a nuestros hijos, a estos preadolescentes, adolescentes, además que los cogen desde más pequeñitos porque es mucho más fácil manipularlos porque no hay una identidad clara, entonces eso angustia aún más. Entonces, ¿qué pasa? Que si entramos a hacer eso, a decirle no al niño, venga, no, es que no necesita, se lo decimos nosotros que no crecimos con esto, aquí estamos y no estamos ni perturbados ni traumados, bendito Dios, para nada, perfectamente se puede. Si entramos a ser más padres, más agentes activos en ese núcleo social primario, créanme que va a ser diferente. Y también en ellos, en su estructura, van a entrar a darle un manejo de una manera diferente a este tipo de avance o la tecnología. Sí es importante y la tarea es eso, la tarea es que como ustedes cibernautas que nos están escuchando, padres de familia, educadores, líderes de comunidades religiosas, ustedes que tienen una comunidad, que están en un entorno, no solamente de su familia, sino de toda una comunidad, es precisamente eso, es empezar a activarnos más desde eso. Me pareció muy importante lo que decías, venga, hagamos un mapa conceptual de nuestra vida, de nuestra historia, de lo que ha pasado realmente con nosotros. Revivamos lo que realmente nos permite tener un propósito en la vida. Por supuesto, a la luz de la palabra, porque sabemos que quién es nuestra guía, quién es nuestra dirección y quién es el que nos permite generar una identidad, crear una identidad del Padre. Porque Él es el único, sí, somos seres sociales, necesitamos del otro, pero quien realmente nos fundamenta, tú naciste, y Él lo dice, varón y hembra los creen, o sea, hombre y mujer. Si empezamos claramente con eso, vamos marcando la diferencia. Identidad. Y sé que somos muchos aquí hablo especialmente de Colombia, además por lo que acabamos de pasar, esta ley que quería aprobar pues el gobierno, y bendito el Padre que no se hizo, cayó esa ley del tema lo podríamos mencionar, de esas hormonas y querer transformar y cambiar a nuestros niños, que aún ni siquiera tienen claridad ellos porque están en ese proceso de identidad. Eso es más algo truncado, algo creado por los padres, y lo puedo decir como profesional de la salud mental. Es algo más de los padres que de los mismos jóvenes, de los mismos niños. Entonces, la invitación es eso, cibernautas. ¿Qué estamos haciendo cada uno como agentes de cambio en nuestras casas, en nuestros hogares? ¿Qué estamos haciendo nosotros como luz precisamente para llevar a que no
no haya una destrucción más allá de la familia. Lo que nosotros vamos a hacer, y sobre todo los niños, recuerden, ellos son los más vulnerables, son los que están siendo más atacados hoy en día. Ya han quitado mucho el lugar del varón, ya la mujer está como, que vamos a tocar mucho ese tema también de estos pensamientos radicales, feministas y demás, pero los niños los están dando y los están bombardeando con todo. Es nuestro deber frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Que no ¿Vale? desplacemos el rol del padre y de la madre a través del uso de la pantalla, porque yo he escuchado casos de personas que dicen, no, es que eso me ha servido para entretener a mi hijo mientras yo estoy full ocupado. Eso ya a mí me da mucho que pensar de qué es lo que realmente estamos haciendo con la educación de los niños, porque esto no es lo mismo que coger una cajita y hacer un carrito y explorar la creatividad. Esto es consumo placebo frente a la vista. Total, ¿sí? exactamente. Ni siquiera el niño está preguntando, simplemente está recibiendo. No se está estimulando. Pues la lectura crítica, ¿cómo se va a formar si yo todo el tiempo estoy consumiendo por la vista, pero no estoy utilizando todos mis sentidos? No hay ingenio. No hay ingenio. Entonces, obviamente, si a un niño desde los 3, 2 años ya le están colocando una pantalla y esa es la fuente de distracción, pues dígame, al cabo de cuando ya tenga 10, 15 años, ¿qué puedes hacer? Además que le estás cortando la creatividad y la imaginación. Recuerden los estudios que demuestran que cuando tu niño está aburrido es cuando más va a crear. O sea, necesitamos sentir aburrimiento. No es malo, ¡ay, estoy aburrido! Ah, sí, listo, estás aburrido, vamos, porque es el momento donde va a crear, donde va a salir a flote su imaginación. Eso no es malo, estar aburrido. No es malo, por favor. Pero imagínate, cuando se es niño, los niños son exploradores. Los niños les encanta descubrir, revisar cosas. ¿Cómo va a descubrir a través de una pantalla, papás? O sea, la pregunta es eso. Y eso sí o sí es única y exclusivamente responsabilidad de los padres. Aquí no me digan es que estamos ocupados y es que, o sea, es ojo, porque decidimos tener hijos. Es nuestra decisión y como decisión nuestra, nuestra responsabilidad cómo los vamos a educar. ¿Listo? Entonces, nada, cibernautas, quedamos así el día de hoy, como siempre. John, Alvarito, muchísimas gracias por esto, de verdad que ha sido un gran trabajo el día de hoy. Esto continúa porque son muchos los temas que son importantes revisarlos, tocarlos y sobre todo crear conciencia, porque esto parte del trabajo de Línea Amiga, crear conciencia, sensibilizar frente a cuál es mi papel y qué es lo que yo estoy haciendo como ser humano, como individuo que hago parte de una sociedad, ¿vale? Entonces, si el Padre lo permite, nos encontramos, dentro de 8 días es festivo, hablando de los festivos de Colombia. Sí. En 15 días, si el Padre lo permite, nos encontramos aquí, a la misma hora, el mismo canal, lunes 6 p.m. de la tarde, a través de la www.laestaciondelcielo.com o en la fanpage de la Estación del Cielo en Facebook, ¿vale? Amén. Así es, bueno, interesante tema, bastante álgido, pero que nos va a ayudar como cristianos, como pueblo de Dios, a comprender cómo se están manejando muchas fuerzas y que nosotros tenemos que estar alerta. No podemos llegar tarde como llegamos a todo. Satanizamos en los 60s la llegada de la televisión. Por ahí un gran predicador dijo que el cajón del diablo, y después tuvo canal de televisión, y un hijo de él ahora tiene un gran canal de televisión cristiano en Colombia. Entonces no podemos satanizamos el código de barras, y nuestras iglesias tienen código de barras porque es la manera de poder llevar la contabilidad. Entonces, como decía nuestro hermano John Jairo, hay que prepararnos, hay que conocer las mismas herramientas que el enemigo está utilizando. Que el uso de las herramientas sea con el propósito de dar honra y gloria al Padre. Amén. Mientras eso siempre esté en nuestras mentes, no importa lo que las mentes malvadas quieran hacer con la tecnología. Amén. Va a depender de nosotros cómo asumimos nuestra responsabilidad como creyentes. Que exista un beneficio. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar allí ciberestacionados. Recuerden, Línea Amiga, los días lunes a partir de las 5 de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde Colombia, 7 de la noche en Miami, medianoche en España. Ya saben, se pueden comunicar con la doctora Adriana Gómez Peña para consultas, para temas profesionales. Ella tiene su línea de WhatsApp, sus redes sociales, ella ya nos los va a dar y a repetir 2 veces para que usted lo pueda apuntar y se pueda contactar con ella, Adrianita. Así es, me encuentro en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como @psicosentiriactuar, y el número WhatsApp es +57 310 383 3320. Repito,
más 57 310 383 3320. Bueno, ya saben ustedes que la Línea Amiga tiene estos programas son una serie que empezaron en el 2023 y en este 2024 que empezamos con la serie de la familia, la doctora empezó con la serie de la familia, el rol del varón, el rol de la mujer. Bueno, han habido muchos programas. Es bueno que ustedes lo puedan ver en las redes sociales de Psicosentir y Actuar y de Adriana Gómez Peña, ¿no? Sí, se encuentran en el canal de YouTube de Adriana Gómez Peña o también en el canal de YouTube de la Estación del Cielo. Ahí están todos completicos. Si queremos recordar, volver a revisar, ahí están para que estemos juiciositos. Si ustedes siguen Psicosentir y Actuar en Instagram y en Facebook, van a poder tener todos los días lo que yo llamo unas noticas que la doctora sube y que es muy bueno, que nos van a servir muchísimo. Entonces, vayan a sus dispositivos celulares, que son una bendición bien utilizados, ¿no? Dependiendo del uso que le demos, ¿no? Entonces, allí ustedes van a poder buscar Psicosentir y Actuar en Instagram y el canal también en Facebook para que puedan seguir la cuenta. Muchísimas gracias. No voy a decir invitados porque ellos ya son parte del equipo. De la nómina. Sí, de la nómina. Lo que pasa es que Adriana es como el técnico de la Selección Colombia, el profe Lorenzo. Un día va Mina, otro día va Davinson, un día de acuerdo a los temas, ¿no? Y también el tiempo de ellos. Ellos son profesores, docentes, son personas muy ocupadas que han apartado su tiempo solamente para venir a hablar del Señor, que es lo que nos interesa, la extensión del reino y que mucha gente reciba a Cristo como su Señor y Salvador, y como lo hizo este pastor de Paraguay que predicó el día de la inauguración de la Copa América, y que le han dado mucho palo porque habló de Cristo, y él dijo, para mí, siempre que me den la oportunidad voy a hablar de Cristo, no veo otra opción, dijo él, en palabras mías, no son las palabras textuales, pero dijo él, el día que me dan micrófono, yo tengo que hablar de Cristo, no hay otra opción, yo no voy a hablar de otra cosa. Y así debe ser, y es lo que estamos haciendo aquí. Así es. John Jairo, Chalón. Shalom. John Álvaro, Chalón. Adrianita, Chalón. El Eterno les bendiga. Shalom a todos. Gracias. Victoria Bendiciones. Arturo, María Eugenia, Capone, a todos los que están allí y los que nos van a ver en el futuro. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Gracias a todos. Continuamos aquí a través de www.laestaciondelcielo.com. Voy a dejarlos con un mensaje del pastor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Los que están allí en la sintonía a través de Facebook, si quieren pasarse a la transmisión, pues lo pueden hacer para que puedan tener el mensaje del pastor Adrián Rogers. Ya les digo cómo se llama. El aliento de su venida, parte 1, aquí a través de www.laestaciondelcielo.com. El Señor les bendiga. Un abrazo fuerte y cálido. Bye bye.